Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Flor de Lis. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo está tu salud para Creagen? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Señor Genaro de producción Creagen. Dime, Flor, ¿de qué parte es Flor? Cuéntanos. Bueno, mi estimada amiga, soy de Cerro de Pasco, provincia de Tapu. Dime, ¿ya tenemos alguna producción de por medio? Bueno, en estos momentos todavía no, por el tema de mi salud que recién me acabo de operar y ya pues pero sí tengo planes, ya dentro de un mes ya estoy sacando mi propio tema. Mira tú, a ver, Flor, dime, ¿a qué parte del Perú has viajado ya con tu música? Bueno, todavía ahorita, viajo a Cerro de Pasco, mi provincia de Tapu, de Vilcabamba, y ahí Barranca. Mira tú, dime, en los sitios que tú viajas, ¿qué canción te piden más? Bueno, me piden, pues lo que más que sale es de Gisela Lavado, Alicia Delgado y de Aide Raimundo. Mira tú, a ver, un temita de Aide Raimundo. ¿Puedes interpretar un pedacito a capela, podría ser, de Aide Raimundo? Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso. Ahí está, gracias. Dime, Flor, un consejo para los nuevos valores que están empezando así como tú. Bueno, aconsejarlo pues que siguen con el talento, que para así cultivar nuestra folclore, porque es lo nuestro, ¿no? Que más tener planes, proyectos, planes y seguir adelante con sus sueños. Mira tú, dime, Flor, de acá 5 o 6 años, ¿cómo te ves? Bueno, mi sueño es mío, pues ser así conocida a nivel mundial, y así pues uno de mis sueños cumplir ayudar a la gente más necesitada, ¿no? Es uno de mis sueños. Mira tú, qué bien. A ver, Flor, dime un número de teléfono que nos puede dar, pues. 92 84 9 84 97. Ese es mi número de telefónica para cualquier contrato, solo contratos. Maltrato por ahí alguien quiere, pues. También si quiere maltrato, ahí está. Bueno, Flor, a ver, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Por supuesto. Antiguamente pues tiene ya de hace mucho tiempo, ¿no? Mis abuelos, uno de mis abuelos se llama Felipe, él era músico. Tengo también de parte de él su familia, que es arpista, Elio Minalaya, mi prima, que también es cantante, mis tíos, que también es arpista de parte de mi abuelita. Creo que por ellos ya pues la sangre corre por las venas, ¿no? O sea, eso viene de familia, Flor. Exacto, eso viene de familia. Y ya pues por ahí a mí me encanta, ¿no? A mí pues me fascina, para mí la música es mi mundo prácticamente. Qué bueno, Flor. Bueno, Flor, me tiene un gusto de entrevistarte, pues espero ya muy pronto hacer una entrevista no muy lejana en un escenario, pues sí. Tu despedida para Creagen. Muchas gracias, éxitos, abrazos, pues la verdad cordialmente estoy eternamente agradecido por este gran gesto, y que más pues un abrazo y un pues beso, ¿no? Creagen, perdón, estoy nerviosa. Ok.